Vamos a ir a la palabra del Señor, libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. Y la verdad es que vamos a hablar de hoy día de la importancia de la evangelización, de la importancia de poder hablar del evangelio. Y Pablo, aquí hay una palabra que voy a usarla como texto base para poder desarrollar de lo que quiero hablar o de lo que queremos hablar con la pastora. Es que Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bien, más el justo por la fe vivirá. Y para un poco entrar en el contexto del libro de Romanos, Pablo, esta carta, él la escribe a los hermanos que están en Roma. Si uno lee toda la carta, uno se da cuenta que Pablo estaba como preparando el camino para poder él viajar a Roma. Él nunca había ido a Roma, pero él sabía que estaban allí los hermanos en Roma. No se sabe así a ciencia cierta quiénes fueron los que llevaron el evangelio a Roma. Muchos dicen que el día de Pentecostés, hermanos, se volvieron a Roma, gente creyente, y comenzó a hablar de Jesús. Y otros definitivamente creen que los discípulos de Pablo llegaron a Roma, pero Pablo siempre tenía el deseo de ir a Roma y poder llegar a Italia y a España, cuando uno lee sus cartas. Pero sí sabemos que esta carta la escribió desde Corinto, allí la escribió y la envió. Ahora, ¿cuál era el propósito de esta carta? Justamente era poder explicarle a los hermanos que estaban allí lo que era el evangelio, cómo tenemos que vivir el evangelio, lo que en sí es el evangelio. Por eso es uno de los libros principales del Nuevo Testamento. De hecho, todo creyente o nuevo creyente, para entender cómo se recibe la salvación, debiera leer el libro de Romanos. Hoy día pude leer hasta el capítulo 8, me dediqué hoy día un poco a leer, mañana voy a seguir, pero la verdad es que aunque lo he leído muchas veces, es interesante aprender más y conocer más de este libro, porque este libro nos enseña cómo se vive la salvación, cómo obtenemos la salvación y la importancia de la salvación. Y Pablo en ese contexto quiere explicarle a los hermanos que estaban allá en Roma cómo se recibe la salvación y para qué se recibe. Y obviamente, ¿por qué? Porque sí, como eran judíos que se habían convertido al cristianismo, muchos de ellos estaban creyendo, todavía creían que por las obras de la ley ellos podían ser salvos. Y Pablo, le da una doxología aquí de que eso no es así. La ley nunca, Pablo aquí habla que la ley nunca fue mala, que la ley revela el pecado, que la ley revela lo que puede afectar al hombre, pero en sí la salvación no es por las obras de la ley, sino la salvación es por la gracia en Jesús. Y el texto, pastora, es ese texto que dice el apóstol Pablo que él no se avergüenza del evangelio. Y qué interesante esta palabra. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, hay muchos cristianos que a veces tienen el miedo de declarar su fe en público, de declarar que han recibido al Señor. Inclusive hemos sabido y también hemos visto que existen cristianos camuflados, que a la gente no le gusta, que a veces cuando la encontré en la calle y va con otra persona y dice: ¿cómo está, hermano Francisco? Como que a la gente le da vergüenza que lo traten de hermanos. Y la verdad es que Pablo, él dice todo lo contrario, que él jamás se puede avergonzar del evangelio, de lo que
de lo que es el Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias. El Evangelio es la proclamación. Entonces Pablo, pastora, está diciendo: yo no me avergüenzo del Evangelio. Y la verdad que a veces cuando nos convertimos, a veces como que nos sonrojamos cuando nos dicen: y ahora eres canuto, y como que a veces algunos quieren como sacarse el pillo allí, ya, y no quieren o no, claro. Los estudiantes de repente cuando estudian les preguntan: ¿eres cristiano? Es como que les da vergüenza decir: sí, soy un hijo de Dios. Bueno, ahí les cuesta un poquito. Reprendemos todo ese espíritu de vergüenza en el nombre de Jesús de la gente, porque nosotros, hermanos, el Evangelio es vida, y es vida para el mundo que está perdido. Por eso nosotros no debemos de avergonzarnos. Así que escribe ahí: yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo tengo hermanas que me encantan, hermanos, que uno siempre las ve hablando, que uno siempre las ve comunicando el Evangelio con sus vecinos, con sus amigos, donde uno la encuentra. Yo tengo hermanos de mi iglesia que me encanta hablar porque siempre están comunicando las buenas nuevas. Su lenguaje es un lenguaje del reino, es un lenguaje de fe, de esperanza. Pablo por eso decía: yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para Pablo el Evangelio era dinamita, era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él. Por eso el Evangelio ya es para salvación. Por eso cuando anunciamos las buenas noticias, ¿para qué? Para que la gente sea salva. ¿Salva de qué? Salva de la vida que está llevando. De hecho, la palabra salvación en griego es sotería, que significa liberación. Por eso Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para liberación. ¿De quién? De esas personas que pueden estar esclavas del enemigo. De hecho, aquí mismo en Romanos 7 habla de cuando uno está en pecado, sigue siendo esclavo del pecado y de la carne. Pero cuando ya recibe a Jesús, ya ahora es libre de esa antigua forma de vivir. Y aunque pueda estar esa ley de la carne, puede estar la ley del pecado, pero en Cristo Jesús somos libres. Por eso Pablo dice que el Evangelio ya es algo maravilloso. Y por eso todos nosotros tenemos que, en este tiempo, yo lo he dicho y aunque parezca repetitivo, nosotros tenemos que llenar las redes sociales del Evangelio. Me ha gustado, pastora, ver las cadenas. De hecho, estos días participé en una cadena que me mandaron ahí de que mostrara fotos de que cómo era como papá. Y he visto que han mandado cadenas acerca de las mujeres, de las danza, de mujeres. Claro, de Otra cosas. cadena que usted Sí. ha participado, pastora, Sí, del matrimonio, ¿cierto? Sí. Que ahí mostrando fotos de cómo andamos como esposo, esposa, ¿cierto? Cuando nos casamos, la pastora subió una foto ahí cuando nos casamos, ya cuando teníamos como 15 kilos menos cada uno. Entonces, la verdad es que, y qué bonito. Pero hermanos, eso, bueno, es bueno porque de alguna manera nos ayuda a mostrar quiénes somos, que la gente Amén. conozca nuestra realidad. Yo mandé fotos con mis hijos, mandé fotos familiares, pero hermano, eso sí es bueno, pero cuánto mejor es llenar las redes sociales de la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes, y aquí le voy a decir, cuántos de ustedes han enviado estos días un texto bíblico a través de las redes sociales? ¿O usted está acostumbrado a mandar fotos nomás? Y cierto, y esas fotos donde se colocan medios de lado, los hombres ahí haciendo... me da risa porque algunos todavía viven del pasado, colocan fotos cuando eran medio musculosos, ahora ya están como pasados en varios kilitos, pero la verdad es que, no sé, pues, hermanos, no tenemos que avergonzarnos de proclamar que somos hijos de Dios, que el mundo sepa que somos hijos de Dios y que tenemos un mensaje para ese mundo, y nuestro mensaje es buenas noticias. Nosotros sí tenemos buenas noticias para este mundo. Amén, que está perdido. Por eso en el Antiguo Testamento, pastora, Dios habla que Él es el Salvador para su pueblo. En el Salmo 27:1. ¿Qué dice la palabra, pastora? Amén. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O sea, David sabía que Dios era su Salvador. Por eso él escribe: Jehová es mi luz y mi salvación.
¿de quién voy a temer? O sea, en otras palabras, Jehová es mi luz y mi liberación. Él es el que me libera. Él es el que me guarda. Por eso un cristiano está seguro en Dios. Nosotros estamos seguros de que somos salvos, de que tenemos como promesa, pastora, la vida eterna. Y no tenemos que avergonzar de decirle al mundo de que somos hijos de Dios. En el trabajo. Yo recuerdo cuando estaba en mi trabajo secular, cuando era marino, navegué 3 años en un buque de guerra y todos me conocían como el Canuto. De hecho, en donde yo trabajaba, todos me decían a mí, ahí viene el Canuto. Y siempre estos mundanos querían hacer caer al Canuto. En las fiestas de gala, cuando navegamos, llegábamos a un lugar, comíamos, siempre andaban los mundanos queriendo sacarme del plan y del propósito, pero no lo lograron porque yo sabía que yo era un hijo de Dios y que yo tenía que ser luz para el mundo que estaba en tinieblas. Siempre dije que yo era un hijo de Dios, nunca me avergoncé frente a un teniente, a un capitán, el comandante, frente a quien fuera, a proclamar mi fe en Jesucristo. Y aunque eso te costaba, que te dijeran Canuto, que a veces, cierto, dijeran, que es pavo, que es tonto, mira, no participa de las cosas que hacemos nosotros. Y la verdad es que no era ni tonto ni pavo, era más inteligente que todos ellos, porque la verdad es que yo soy un hijo de Dios y no necesito de nada de eso. Vivo la vida feliz. De hecho, de lo que oraba, ¿cuántos no disfrutan el Evangelio? ¿Cuántos la gente no puede disfrutar de la salvación, de la vida en Dios? Pero bueno, por eso la palabra dice que Dios es, en el Antiguo Testamento era el Salvador. En el Salmo 61:2 también habla de eso. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Por qué? Porque Dios es la roca. David decía, llévame a la roca más alta que yo, al que es verdaderamente mi refugio, al que es verdaderamente mi salvación. ¿Ya? Así que la verdad es que por eso, Dios para Israel era su Salvador. Dios para Israel era su protector, su libertador. Mira, pastor, ahí ya que estás en los salmos, hay un salmo que desde niño yo me lo aprendí, de hecho me lo sé, pero quiero que la pastora lo lea, el Salmo 18. El Salmo 18 habla de lo que es Dios. Lea hasta el verso 3, del 1 al 3, a ver. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Wow, qué tremenda. Jehová es mi luz, ¿cierto? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. ¿Ya? Amén. Entonces, y luego el 3, ¿qué dice? Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Se da cuenta? En los salmos encontramos, de hecho, muchos de los salmos son salmos de liberación, salmos de guerra. Entonces, para Israel, Dios era su libertador, era su protector, era su libertador. O sea, por eso invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, dice, y seré salvo de mis enemigos. O sea, Dios siempre a los suyos los va a librar, los va a guardar. Y la verdad es que hoy día nosotros tenemos una lucha que no es contra sangre y carne, sino sabemos que es contra principados, contra potestades, gobernadores, contra huestes espirituales de maldad, dice Pablo. Y la verdad es que ellos siempre van a estar queriendo venir a hacernos la contra. El diablo, dice Pablo, que él va a hacernos trampa, va a hacernos caer, y en algún momento nos va a enfrentar y vamos a tener una batalla espiritual. Pero nuestra seguridad es que Dios es nuestra salvación. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poderoso. De hecho, todo hijo de Dios tiene que aprender a vivir en esa seguridad y en esa confianza que tenemos en el Señor. Ya, la salvación se describe en la Biblia como el camino, ya,
que nos conduce a la vida eterna, ¿ya? Entonces, por eso, para nosotros, la salvación es importante. Hablar de la salvación, hablar de que Dios, que el hombre es salvo por medio de Jesucristo.